Rafael Grullón y Michelle Jacín presentan la entrevista de Energía TV. Y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado, el ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, y experto en temas energéticos. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, Michelle, Grullón, Marcela, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Encantada. Sí. Morrison, antes de que nosotros entremos en materia eléctrica profunda, tú tienes que hablarnos de la posición oficial de un tema que no sabemos por qué se ha ido tan lejos, ha sido el blackout más comentado. ¿Qué pasó este fin de semana? Quitemos la parte política del medio, la parte de los problemas de las empresas distribuidoras, que si quién tiene la culpa. ¿Qué pasó realmente el fin de semana que se originó un blackout en República Dominicana, desde el punto de vista de su asociación? Exacto. Bueno, realmente nosotros, como todo el país, estuvimos atentos y escuchamos el informe que emitió el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, y como ustedes saben, en el mismo se atribuyó una falla en la empresa generadora Itabo, de acuerdo al informe, en uno de los aisladores de la subestación de despacho de Itabo como tal. Pero ¿qué sucede? En el día de hoy también ustedes saben que la superintendencia ha convocado al comité de emergencia de evaluación de eventos de falla, que está integrado por todos los agentes del sector eléctrico integrados en el organismo coordinador. Entonces, a la luz de eso, nosotros escuchamos esa versión de la CDE. También queremos escuchar la versión del organismo coordinador. Ahora, desde nuestro punto de vista, lo ocurrido, tal como se dijo, de ese disparo, esa falla en ese aislador, en esa generadora Itabo, no debió ser un elemento que generara un blackout o un fallo general del sistema. Eso nos lleva a un elemento de preocupación, porque un sistema eléctrico que esté robustecido desde el punto de vista de la seguridad y los disparos de emergencia que debe tener, debió aplicar una serie de medidas automáticas, por ejemplo, como el caso de lo que es el deslastre de carga, es decir, que cuando se produjo ese disparo en esa generadora, debió llevarse el sistema automáticamente a un balance de carga, es decir, que a medida que iba perdiéndose generación, debió en esa misma medida reducirse la demanda, porque un blackout, para que los amigos televidentes tengan una idea, desde el punto de vista técnico se genera por dos situaciones, la caída del sistema. Tú, cuando tienes la oferta, o sea, la generación, y la carga, que es la demanda en donde estamos todos los consumidores, en un balance, es porque la oferta de generación satisface esa demanda. Pero cuando tú de golpe tienes un aumento de la demanda y esa oferta no puede satisfacerla, de una u otra forma ahí se da una condición que se puede generar una falla del sistema. Eso, llevándolo a un símil, más o menos para que la gente entienda, eso es como que usted tenga en su casa una planta eléctrica o un inversor y usted lo tenga a tope y venga y le agregue 2 aire acondicionados o un vecino se le enganche a usted. Eso es como que usted tenga una planta de 10 kilos y prenda 15. Y prenda 15. Entonces la planta se explota. Ese aumento de la demanda genera que la planta se ahogue y se explote, como tú dices. Ahora, lo sucedido el sábado es lo inverso. Lo que sucedió, como hubo un disparo en una, tal como dice, una de las cuchillas, un aislador, en una de las plantas. Licenciado, díganos o ingeniero, díganos algo. Primero, ya sabemos la causa de por qué viene un apagón general, sí, o un blackout. O hay más oferta que demanda, o hay más demanda que oferta, y exacto, una cosa explota a la otra. Exacto. Entonces, lo primero que usted nos está diciendo es, ¿qué pasó? Es cierto que hubo un problema en Itabo con una cuchilla. Sí. Primero, ¿qué es una cuchilla? Exacto, mire. Entonces no fue que hubo más demanda ni más cosas, fue que hubo un problema. Exacto. Eso, y es bueno, qué bueno que pregunta, es bueno que se entienda que
cualquier fallo, digamos un dispositivo eléctrico, es algo normal. Tú puedes darle mantenimiento a un vehículo, por ejemplo, un día, y al otro día te puede fallar, porque Pero los claro, equipos eso no importa. se dan. Entonces lo que sucedió es una cuchilla, un dispositivo eléctrico que produce una desconexión entre lo que son las líneas de transmisión y la subestación de donde se despacha toda esa energía. Eso falló. Entonces, si eso falla de manera abrupta, o en el caso que un aislador, porque se han hablado de dos cosas, ¿verdad? Tengo que mencionar las dos porque tanto en el vocero de la presidencia ayer, cuando leyó el informe de la ETED, habló del tema de la cuchilla, y el licenciado Bichara había hablado del tema del aislador. Cuando se produce eso de manera abrupta, obviamente tú sale la planta de generación, esa generación que se estaba produciendo sale de manera abrupta. Eso genera un desbalance en el sistema nacional interconectado. ¿Y qué produjo eso? Una baja en la frecuencia. Cuando tú tienes un aumento o una disminución en la frecuencia a través de la que se genera la electricidad, que en el caso dominicano es 60 hercios, pero cuando tú bajas a 50 y pico, eso te genera un desbalance en el sistema que si no se toman las precauciones del lugar, porque ¿qué pasó? Que el sistema debió responder en el área de transmisión, en la línea de transmisión y en distribución de una manera automática y detectar y decir, bueno, perdí tal cantidad de generación. Entonces, ¿qué tú haces? Si tú da un apagón antes de que se explote. Exacto, pero tú sectorizas. El deslatre de la carga es eso, tú comienzas a dar apagones y comienzas a sacar circuitos para lograr nuevamente el balance, porque se te fue la oferta, entonces tú tienes más demanda. Entonces tú comienzas a sacar circuitos para no dejar que el sistema se te caiga el 100%. Entonces ese es el punto que nosotros decimos. Lo que parece entonces Sí. es que un problema normal que puede ocurrir en una generadora normal, cuando por motivo de que se mal manejó o no se hizo lo adecuado en el momento con la rapidez que debió hacerse, el procedimiento originó otro tipo el blackout, el apagón general. Exacto. Vamos a decir que de una u otra forma hay que de ver una gripe salió una bronquitis. Bueno, exacto, visto así. Hay que ver los niveles de seteo del sistema, los niveles de sensibilidad, de disparo de los equipos de desconexión. Hay que revisar. Miren, esta experiencia del sábado lo que debe llevarnos, no solo analizar de que si se disparó, si se falló un aislador o una cuchilla en una subestación de una generadora, lo que debe llevarnos a la reflexión, ¿qué tan seguro es el sistema eléctrico que por la falla de un componente se cae todo? Entonces, yo creo que ahí es que hay que llevar el tema del debate y profundizar para evitar en un futuro cercano o lejano que vuelva a ocurrir eso. Ahora, ¿por qué la ciudadanía se ha alterado? Es cierto que este apagón general o blackout sucedió, fue un apagón a todos al mismo tiempo, pero recuerden que todos los días aquí se dan blackout pequeños, sectorizados, porque aquí no se suple la demanda de energía total, por un tema de gestión de demanda que hacen las empresas distribuidoras reconocidas por ellas mismas, donde no se sirve entre el 15 y el 20% de la demanda que tiene la población. Entonces, dicho eso, todos los días la gente recibe su blackout de varias horas, por eso no debemos, como tú decías, Michelle, ahorita quizás alterarnos tanto. No es que eso sea bien, pero tampoco no llevarlo a un nivel. Para yo finalizar con el tema del blackout y poder dejar que el grullón nos vayamos a las preguntas del sector eléctrico, te quiero decir, esa es mi última duda. ¿Por qué se ha hecho? Ayer vimos una estadística de los últimos años, la cantidad de blackouts, inclusive estamos un solo blackout en el 2015, uno en el año pasado, y antes tenía hasta 4 y hasta años de 8 blackouts. Sí. ¿Qué pasó que esto se puso tan grande? Igual como que se salimos a buscar a un culpable. O sea, si fue la generadora, bueno, yo estoy seguro que ni Rubén Bichara, ni la generadora, ni la asociación de empresas, ni la distribuidora, nadie quiere un blackout. O sea, nadie se supone que nadie quiere un blackout. Así es. Entonces, se ha politizado el tema buscando un culpable. ¿Qué pasó que se puso tan grande? No es que sea un tema pequeño, pero se le dio un matiz de otra forma. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque yo creo que el elemento ahí fue la politización, tergiversación. Hubo
así como yo planteé que hay una preocupación de nuestra parte en términos de la seguridad del sistema eléctrico nacional interconectado, también se genera con esta situación otra preocupación, que es el manejo de la información a través de una estrategia correcta de comunicación, porque recuérdense primero que hubo una empresa a la cual se le imputó, se dijo que era Ejejaina. Ejejaina, 48 horas después de ocurrido el hecho, en el informe ni nada se le ha pedido una disculpa para resarcir el daño que se le hizo a esa empresa, imputándole como la causante de un blackout en el momento. No, digo yo el daño. Nada más tenían que decirle yo que no fuiste tú, fue un... Exacto. Pero eso no se le ha hecho ningún daño. Porque su cliente principal le sigue comprando. No, claro, pero lo que sucede es que la población, cuando tú sabes, todo corrió por las redes sociales más rápido que el tema. La población, tú sabes que al final de cuentas es una empresa que tiene, digamos, una imagen, que tiene una responsabilidad social, que tiene un posicionamiento que le ha costado mucho trabajarlo, y por informaciones o desinformaciones y a veces politización, porque se quiso hasta vincular el blackout con el tema de la deuda con los generadores, otros dijeron que era un tema para afectar al presidente, entonces comenzaron todas esas tergiversaciones, que al final hacen mucho daño, pero tal como tú decías, eso de un blackout, eso ha sucedido en los Estados Unidos, en California, eso sucedió en Brasil no hace mucho tiempo, en Venezuela. Entonces hay que entender que no es una cosa que sucede de todo día. El último que ocurrió fue en octubre del 2012. Antes de eso, o sea que el sistema ha mejorado, pero siempre hay que tener el elemento de que sigamos mejorando, pero no una situación que ocurre todos los días realmente. Yo lo que hago es ¿sabes que en los periódicos todavía se habla de crisis eléctrica nacional? Nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis no es nacional, sino local. Es decir, cuando comunidades no tienen circuito 24 horas, se le da esas interrupciones que son avisadas por la distribuidora. Entonces, yo estoy en contra de que se hable de crisis nacional. Por ejemplo, ahora, con el blackout, hubo una crisis nacional, porque la energía fue suspendida a todo el mundo. Entonces, eso tenía un tiempo que no se daba. Es decir, que el sistema estaba mejorando. Ahora, desde el sábado, cuando antes de darse la información, yo argumentaba que lo más importante era cómo se había recuperado el sistema. ¿A qué usted atribuye que el sistema se recuperara tan rápido? ¿Qué es lo más interesante de todo esto? No, claro. Mira, hay que reconocer que nosotros en el sector eléctrico, sobre todo en la parte del centro del control, en la transmisión, en el organismo coordinador, nosotros tenemos un personal técnico bastante capacitado, formado y con una permanencia, y hay técnicos de varios años que han vivido muchas de esas crisis. Entonces, eso que tú señales es cierto, hay que reconocer que luego de un blackout, de un fallo general del sistema, el tiempo de recuperación fue muy bueno. Ya a las 5 de la mañana, según los informes, se tenía recuperado el 70%, ya a las 9, 10 de la mañana estaba supliéndose el 86%, que es lo que normalmente las empresas distribuidoras dan. Entonces, eso hay que resaltarlo. Qué bueno que sucedió así, porque sabemos que aunque vivimos varias horas de ese apagón general, pero se cuenta en el sistema eléctrico, el equipo de la distribuidora, de la transmisión, de CDE, con personas realmente capacitadas que en situaciones de emergencia dan respuesta favorable. Eso es algo que hay que decirlo, y es qué bueno que siga siendo así, y ojalá se reduzcan los tiempos de recuperación de ese tipo de cosas. Y hay un elemento importante que hay que resaltar, y es que la gente solamente ve la importancia de la energía cuando se le va. Así es. Porque mientras la gente tiene energía, las no cosas se valoran cuando eso. faltan. Pero cuando falta es que se da cuenta, es Así decir, es. la importancia de la energía. Así es. Y eso no va, este debate que se ha dado ahora, ¿cómo va el pacto eléctrico? Mire, Porque yo siento eso como frío, Morris. bueno, el pacto eléctrico... ¿No es ustedes que están fríos la parte privada? No, déjeme decirle. Porque el sector oficial anda haciendo consultas en las comunidades. Sí, bueno, hay que ver. Yo no sé quién estará más frío o caliente, pero yo sí les digo que tanto en el sector empresarial como en el sector social, y hablo por ello, están bastante activos. Y somos de los sectores que más proclives estamos para que se pueda producir una discusión seria y objetiva que nos conduzca a una
solución de las problemáticas que tenemos en el sector. Miren, ahora mismo, como ustedes saben, se terminaron las consultas regionales en el mes de abril. En abril se terminaron, antes de mediados de abril terminaron las últimas consultas regionales. Debo reconocer de manera pública y transparente que ha habido un retraso en las, digamos, convocatorias y trabajos en el CES para conformar lo que son las mesas de discusión. Pero también hay que decir que el CES ha organizado una serie de seminarios y eventos especializados para ir creando una base entre todos los actores que permita conocer mejor la realidad. Hace 3 semanas se produjo un seminario con todos los pasados administradores de la CDE que fue bastante enriquecedor. Entonces, según las proyecciones que se tienen, es que las mesas de discusión del pacto, para discutir todas las propuestas, las 600 y pico de propuestas, ayer me decía un miembro del CTA que se habían depositado, van a empezar quizá a mediados o en la tercera semana de junio. Entonces, a partir de ahí se rueda toda esa demora que ha habido, pero yo creo que debe haber pacto porque el país exige eso y es una necesidad. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y vamos a continuar a hablar del pacto eléctrico. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Ustedes saben que yo creo que tanto la Asociación de Industria del sector eléctrico de la República Dominicana como el sector oficial deben de sentirse muy bien después de yo escuchar y de ustedes ver lo que ha ocurrido este fin de semana con el blackout. Y es que tú decías hace un ratico que la energía le hace lo más importante y que la medida que hace falta la gente lo nota. Decía un político americano que nos visitó una vez que los dominicanos vivían muy cómodos en Estados Unidos, porque cuando venía un huracán en la Florida, ellos estaban tan preparados que si se va la luna ahora y tú ves a los americanos volviéndose locos, los dominicanos, porque estábamos acostumbrados a prender una planta, a prender una vela, a bañarnos con una cubetica de agua, a echarle una cosa, un inodoro. O sea, el dominicano estaba acostumbrado a eso. Y lo que ocurrió este fin de semana, ahora que ustedes están terminando, yo les quiero decir qué pasa. La gente no estaba preparada para manejar apagones. Como hay tantos circuitos 24 horas, y es verdad que hay apagones, usted tiene razón, hay 15% menos. Mire, nosotros salimos y había una cantidad de gente de los apartamentos, por ejemplo, los condominios. La gente se estaba manejando con 25 galones y 20 galones de combustible semanales. Para crisis así, cuando la teníamos hace 2, 3 años, y 4 años, y 5 años, la gente compraba 200 galones semanales y había que poner una cuota extraordinaria. Exacto. La gente en su casa, nosotros nos juntamos en la bomba yo vivo en Arroyondo y tenemos una bomba enfrente. Y nos juntamos 10 gente con 2 galones porque sabíamos que nos estábamos manejando si había un apagón general, porque fue de una vez que ya uno sabía que había un blackout. Las redes funcionaron. Entonces, inmediatamente la gente dijo, yo no voy a amanecer apagado. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente ustedes deben de sentirse bien, porque lo que pasó fue que la gente no estaba preparada. La gente, del foco nada más tenía una pila, no tenía 2. Entonces, ocurrió esto, la gente tuvo que salir, entonces un sábado en la noche, con el problema de que la gente estaba en eso, quería descansar y eso, y la gente cogió y se puso loco y comió Radio Bemba a hablar del problema. Pero el problema era eso, fue que no cogió el ciclón sin agua. Sí. Es por ahí. Sí. El pacto eléctrico que ustedes vienen hablando, nosotros escuchamos que ustedes hablan de la CES y el COS, y vemos que muchísimos sectores no están participando.
Entonces nosotros no tenemos ninguna participación ni opinión en el sector. Inclusive el otro día le preguntamos hasta el sector industrial, nos dijo que ellos emiten su opinión a través de alguien porque no pueden, no son parte del pacto eléctrico. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, realmente el pacto eléctrico, como ¿Es un pacto entre ustedes? No, es un pacto que está contenido primero en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay un decreto que convoca a una serie de participantes, instituciones y personas, y hay además de eso una ley o decreto, no recuerdo bien, que creó el CES, el Consejo Económico y Social, que preside Monseñor Agripino Núñez Collado. Déjeme decirle que para la convocatoria de este pacto eléctrico hay más de 120 entre instituciones y personas convocadas para discutir esta problemática. Ahora, una cosa es que usted esté convocado y otro es que usted participe de manera activa. Todos los sectores están representados. En el sector gubernamental tiene una representación, la más grande es la del sector gubernamental, con todas las instituciones e incluyendo dentro de los 55 expertos, una gran cantidad son de los mismos representantes de instituciones gubernamentales. También se tiene el sector empresarial, que también tiene una participación amplísima a través de todas sus instituciones, por ejemplo, que agrupan empresas, por ejemplo, el CONEP, la IRD, el ANGE, los industriales de Herrera, la FAI, etcétera, etcétera, la Asociación de la Industria Eléctrica, todos los generadores. Y cuando se va al lado del sector social, ahí también hay una representación de todos esos grupos sociales. O sea, ahora, a la luz de tu pregunta, sí, yo de manera muy particular expreso algo. A mí en alguna de las consultas regionales que se hicieron, y sobre todo aquí en la de Santo Domingo, que se organizó, la UAS fue sede de esa, yo vi muy poca participación, poca y pobre participación. Para un problema de la magnitud del problema eléctrico, yo vi muy pocas participaciones y le hago una crítica, aprovecho y hago una crítica constructiva para que nadie se sienta afectado, una crítica constructiva, por ejemplo, a los partidos políticos. Yo no veo los partidos políticos involucrados en la búsqueda de soluciones a este problema. ¿Y es por bueno qué menciono, que se queden fuera? No, ¿tú sabes por qué? Porque lo despolitizamos el tema. No, pero yo digo la participación de sus técnicos, porque al final de cuentas el Poder Ejecutivo es, o los gobiernos que a través de cualquiera de esos partidos será que los representará, son los garantes de la continuidad de lo que se acuerde. Entonces, lo bueno es que estén desde ahora, por lo menos escuchando y dando seguimiento para que después no aleguen que no estaban involucrados. Entonces, eso es bueno que se sepa, Michelle. Todos están participando en términos de la convocatoria. Ahora, hay que ver qué tan dinámico están siendo esas participaciones. Boris, no, uno de los logros en el sector eléctrico es que se viene depolitizando, que los partidos están opinando menos. Yo creo que eso es positivo. Aunque tienen que participar, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero eso hay que dejar a los partidos fuera del sistema. Pero la politización es dentro de la gerencia de las empresas, más que de opinión. Es cierto que está muy codiciada la planta de Punta Catalina, que han hecho ofertas internacionales de compra y que sectores privados también ofertan administrarla. Bueno, realmente ahí yo no tengo esa información. Yo me enteré, al igual que la mayoría de los dominicanos, a través de la prensa, cuando en estos días se dijo que habían grupos de diversas partes del mundo interesados en la planta. Entonces no tendría esa información, habría que preguntarle a... Pero si hay oferta privada de ustedes, de ADI. Bueno, realmente, ¿qué te digo? O sea, oferta privada como para tal, no, hay una propuesta. Hay una propuesta del CONEP, que en el CONEP es bueno decir que se agrupa gran parte de las propuestas del sector privado y de las empresas, están contenidas en la propuesta del CONEP. Y el CONEP lo que dice es que se acuerde o que se pueda llegar a lo siguiente, a que la administración de esa planta y operación pueda pasar a manos privadas, bajo el entendido de lo siguiente, que el Estado, de acuerdo a la Ley General de Electricidad y la misma Constitución de la República, el Estado es un promotor y desde el punto de vista del sector eléctrico es un regulador.
Entonces tú tienes que cuidar la forma, si tú quieres ser regulador o árbitro o boxeador. Es como que tú tengas un ring peleando con alguien y ese con el que tú vas a pelear es el referee y es un peleador también. Entonces hay que ver cómo él cuenta los puntos y cómo toma decisiones en cuanto a la pelea que se lucha. Entonces el sector privado lo que está diciendo, que el Estado regrese a lo que es el rol de regulador, de garante de que las cosas funcionen y que sea el sector privado que se involucre en ese tipo de operaciones y mantenimiento viceversa. Pero al final que se defina claro cuál es el rol de cada quien para que no incurramos en los mismos errores que históricamente hemos tenido. ¿Y cómo se ha manifestado la baja en los precios del petróleo dentro de los generadores, en la compra de combustible? Bueno, mira, eso de manera muy satisfactoria. Lo que nos preocupa es algo vinculado con eso. Mira, es bueno que la gente sepa que desde finales del año pasado los precios de generación, o sea, de venta a las empresas distribuidoras, han bajado bastante. Las empresas distribuidoras, y esto es bueno que se preste atención, las empresas distribuidoras han estado comprando a un costo de electricidad mucho más bajo que lo que era el año pasado. No porque lo digo yo, si usted entra ahora mismo a la página de la CDE y va a la parte de los informes en la sección de transparencia, va a bajar el informe a febrero del 2015 y ahí van a ver que el precio de compra de las distribuidoras a los generadores está pero muy por debajo de lo que es el precio de venta a la que la distribuidora le venden a los clientes. Estamos hablando que hay casos como el de Este, que tiene un margen de ganancia de 5 centavos de dólares que sobrepasa el valor promedio del valor agregado de distribución. Y no obstante eso, nos preocupa en la parte de la deuda, que aunque las empresas distribuidoras han tenido un mayor, digamos, ahorro y mayores ingresos, no así se ha representado en el pago del compromiso con las empresas generadoras y por eso la deuda está por encima de los 800 millones de dólares, cuando no hace mucho sentido que con esta baja que ha habido y con esta compra de energía mucho más barata, debió haber más dinero para pagarle más a los generadores. Ingeniero Morrison, con su permiso y con lo de mis colegas aquí, vamos a hacer una pausa.